Durante más de 2000 años, sus obras se han estudiado en las universidades. Su nombre se ha convertido en sinónimo de sabiduría y su influencia se siente incluso donde no la notamos, desde la biología moderna hasta los principios de construcción de discursos políticos. Si elimináramos de la historia del pensamiento humano todo lo que fue fundado o sistematizado por este hombre, nuestro mapa intelectual del mundo se cubriría de enormes manchas blancas. No era un dios, no era un profeta, y nunca pretendió el poder de un rey, aunque estuvo de pie tras el hombro del más grande de los conquistadores. Fue un mortal común que se atrevió a hacer algo grandioso, reunir, ordenar y explicar toda la experiencia humana disponible. Este hombre es Aristóteles. Su figura es tan colosal que a menudo oculta a la persona viva, convirtiéndose en un busto de mármol en una polvorienta sala de museo. Pero detrás de las áridas líneas de los tratados y los complejos silogismos se esconde una biografía asombrosa. Es la historia del hijo de un médico que intentaba comprender el funcionamiento de los organismos vivos, del alumno que superó a su maestro y del mentor que educó al hombre que cambió el mapa del mundo. Para entender cómo se formó la mente que creó la primera imagen científica del mundo, debemos regresar al siglo IV antes de Cristo, a una época en la que las polis griegas perdían su poderío, y en el norte de la península balcánica nacía una nueva y temible fuerza. Fue precisamente en este tiempo de ruptura e incertidumbre cuando comenzó la vida de aquel a quien más tarde llamarían simplemente el filósofo, con mayúscula. Hola amigos, me alegra que estén aquí. Apóyenme con un me gusta y suscríbanse. Es solo un segundo para ustedes. Escriban de qué les gustaría que hablemos la próxima vez. Sin duda haremos un video para ustedes. Y ahora, descubramos juntos la historia de Aristóteles, aquí y ahora. La historia de Aristóteles comienza en el año 384 a.C. Llegó al mundo lejos del centro de la vida cultural de la Hélade, Atenas, en la costa noreste de la península calcídica, en la ciudad de Estagira. Este lugar era una colonia macedonia, una zona fronteriza donde la sofisticación griega chocaba con la cultura severa de las tribus tracias y macedonias. El origen mismo del filósofo determinó en gran medida su destino. Siempre fue heleno por lengua y educación, pero para los snobs atenienses a menudo seguía siendo un forastero, un hombre del norte. La familia de Aristóteles pertenecía a un linaje noble y respetado. Su padre, Nicómaco, no era un simple médico, sino el médico de la corte del rey macedonio Amintas III, abuelo de Alejandro Magno. Este hecho tiene una importancia colosal. En la antigua Grecia, la medicina a menudo se transmitía dentro de clanes familiares, y la profesión de médico requería no solo conocimientos teóricos, sino también la habilidad de observar, trabajar con las manos, mezclar medicamentos y comprender la anatomía. Desde su temprana infancia, Aristóteles creció en una atmósfera donde se valoraban los hechos, no los mitos. Mientras otros niños escuchaban cuentos sobre dioses, el joven Aristóteles probablemente observaba cómo su padre examinaba a los pacientes o preparaba ungüentos curativos. La pertenencia al linaje de los Asclepíades, médicos hereditarios que remontaban su origen al dios de la curación Asclepio, dejó una huella en el pensamiento del futuro filósofo. Un médico no puede permitirse vivir en las nubes, debe mirar los síntomas, buscar las causas de la enfermedad en el mundo físico. Precisamente este interés por las ciencias naturales, por la biología, por la materia viva, se convertirá en el cimiento sobre el cual Aristóteles construirá más tarde su grandioso sistema filosófico. Sin embargo, su infancia terminó pronto. Cuando Aristóteles tenía unos 15 años, su padre y su madre murieron, y el joven pasó a estar bajo la tutela de su pariente Próxeno. A la edad de 17 años, en el año 367 a.C., el tutor decide enviar al talentoso joven a Atenas, la capital intelectual de aquel mundo. El objetivo era obtener la mejor educación que se pudiera encontrar. Atenas en ese momento ya había vivido su siglo de oro de Pericles y la aplastante derrota en la guerra del Peloponeso, pero seguía siendo el principal centro de la filosofía y las artes. Al llegar a la ciudad, Aristóteles ingresa en la Academia de Platón, la primera institución educativa de Europa que se puede comparar con una universidad moderna o un instituto de investigación. En los muros de la academia, Aristóteles pasó 20 años. Es un plazo enorme, casi la mitad de su vida consciente. Llegó allí como un joven alumno, sediento de conocimientos, y se marchó como un pensador maduro con su propia postura. Platón, que en el momento del encuentro ya tenía más de 60 años, notó de inmediato las capacidades excepcionales del nuevo oyente.
Llamaba a Aristóteles la mente de su escuela y el lector, lo que indicaba el hábito raro para aquella época de Aristóteles de leer mucho por su cuenta, reuniendo su propia biblioteca de rollos. A diferencia de muchos otros alumnos que buscaban imitar al maestro en todo, Aristóteles desde el principio mostró independencia de juicio, aunque conservaba un profundo respeto por su mentor. Este largo periodo ateniense terminó en el año 347 a.C. con la muerte de Platón. Al frente de la academia se puso el sobrino de Platón, Espeusipo, un hombre cuyas opiniones filosóficas y su inclinación matemática eran ajenas a Aristóteles. Además, en Atenas comenzaron a crecer los sentimientos antimacedonios. La ciudad, temiendo el fortalecimiento del rey Filipo II, miraba con recelo a cualquiera que tuviera vínculos con la corte macedonia. Aristóteles, recordando el servicio de su padre, comprendía que quedarse no era seguro. Abandonó Atenas, pero no regresó a casa, sino que emprendió un viaje que se convirtió en una etapa crucial de su formación como científico naturalista. Junto con otro alumno de Platón, Genócrates, Aristóteles viajó a Asia Menor, a la ciudad de Asaso, por invitación del gobernante Hermias, tirano de la ciudad de Atarneo. Hermias era un gobernante inusual. Él mismo se interesaba por la filosofía y ofreció a los científicos condiciones para trabajar. Allí Aristóteles pasó 3 años, dedicándose a la enseñanza y a la consultoría política. En este mismo periodo se casó con la sobrina e hija adoptiva de Hermias, Pitias. Este matrimonio fue feliz. La pareja tuvo una hija a la que también llamaron Pitias. Más tarde, tras la muerte de su primera esposa, la compañera de vida del filósofo fue Erpilis, quien le dio un hijo Nicómaco. Precisamente a él se dedicará la obra ética más famosa del pensador. Después de su estancia en Aso, Aristóteles se trasladó a la isla de Lesbos, a la ciudad de Mitilene. Aquí, rodeado de la rica naturaleza isleña, pasó 2 años inmerso en investigaciones biológicas. Fue en Lesbos donde observaba durante horas a los habitantes marinos, estudiaba la estructura de los peces, moluscos e insectos. Sus descripciones de los órganos internos de un erizo de mar o del desarrollo del embrión de un pollo, realizadas en aquel tiempo, asombran por su precisión incluso a los zoólogos modernos. Fue un periodo de acumulación de un material empírico colosal que sirvió de base para sus tratados biológicos. El destino dio un nuevo giro brusco en el año 343 a.C. El rey de Macedonia, Filipo II, que estaba convirtiendo su estado en una potencia militar formidable, buscaba un mentor para su hijo. Necesitaba no solo un maestro de gramática, sino una persona capaz de transmitir al heredero toda la sabiduría de la cultura helénica. La elección recayó en Aristóteles, hijo del antiguo médico de la corte. El filósofo aceptó la invitación y se mudó a Pela y luego al paraje de Miesa, donde se organizó una escuela para el joven príncipe y sus coetáneos de familias nobles. El alumno de Aristóteles fue Alejandro, un niño de 13 años que estaba destinado a convertirse en Alejandro Magno. Sabemos poco sobre cómo transcurría exactamente esta enseñanza, pero el simple hecho del encuentro de 2 de las figuras más grandes de la historia, la cima del pensamiento filosófico y la cima de la acción política, resulta fascinante. Aristóteles enseñaba al futuro conquistador ética, política, medicina y, por supuesto, amor por la Ilíada de Homero. Su comunicación continuó durante unos 3 años, hasta que Alejandro, a los 16 años, fue nombrado regente en ausencia de su padre y comenzó a sumergirse en los asuntos estatales. Las relaciones entre maestro y alumno se enfriaron con el tiempo, especialmente cuando Alejandro, al convertirse en rey, comenzó a adoptar costumbres orientales, lo cual era contrario al espíritu griego de Aristóteles, pero Alejandro conservó para siempre el respeto por el intelecto de su mentor. En el año 335 a.C., cuando Alejandro ya había comenzado su campaña en Asia y en Atenas se estableció una calma pro-macedonia, Aristóteles, que ya rondaba los 50 años, regresó a la ciudad de su juventud, pero ahora no llegaba como alumno, sino como maestro. No volvió a la academia que dirigían otras personas, sino que fundó su propia escuela en el suburbio noreste de Atenas, cerca del templo de Apolo Liceo. La escuela recibió el nombre de Liceo. Aquí Aristóteles enseñó durante 12 años. Fue el periodo más fructífero de su vida.
A diferencia de la Academia de Platón, donde el énfasis se ponía en las matemáticas y las discusiones abstractas, el Liceo recordaba a un centro de investigación. Aquí se reunían colecciones de plantas y animales. Se trazaban mapas, se escribían historias de los regímenes estatales de diferentes ciudades. Las clases a menudo transcurrían durante paseos por las sombreadas alamedas del jardín, por lo que a la escuela y a sus seguidores comenzaron a llamarlos peripatéticos, de la palabra griega que significa el que pasea. Fue en estos años cuando se escribieron o editaron los principales tratados que han llegado hasta nosotros: la metafísica, la física, la ética a Nicómaco y la política. Sin embargo, la vida tranquila del científico dependía nuevamente de la gran política. En el año 323 a.C., llegó a Atenas la noticia de la muerte de Alejandro Magno en Babilonia. Esta noticia hizo estallar la frágil paz. En Atenas estalló de inmediato una rebelión anti-Macedonia. La ira del pueblo se volvió contra todos los que estaban vinculados con los conquistadores, y Aristóteles, antiguo mentor de Alejandro, se convirtió en un blanco obvio. A él, al igual que a Sócrates 70 años antes, le presentaron una acusación de impiedad. El motivo formal fue un poema que Aristóteles escribió en honor a su amigo ejecutado Hermias, pero la verdadera razón era puramente política. Aristóteles no esperó al juicio ni a la sentencia de muerte. Según la leyenda, dijo que no quería permitir a los atenienses cometer un crimen contra la filosofía por segunda vez, aludiendo a la ejecución de Sócrates. En el año 322 a.C., traspasó la dirección del Liceo a su amigo más cercano, Peocano y alumno Teofrasto, y él mismo abandonó Atenas. Se retiró a la finca de su madre en la ciudad de Calcis, en la isla de Eubea. El exilio no duró mucho. La salud del filósofo, minada por años de trabajo intenso y, probablemente por el estrés de los últimos meses, no resistió. Apenas unos meses después de su partida de Atenas, en ese mismo año 322 a.C., Aristóteles falleció de una enfermedad estomacal a la edad de 62 años. Se fue de la vida el mismo año que Demóstenes, el mayor orador de Atenas y enemigo irreconciliable de Macedonia, como si la historia misma trazara una línea final bajo la época de la Grecia clásica. En su testamento, cuyo texto conservó para nosotros el historiador Diógenes Laercio, Aristóteles aparece como un hombre de familia solícito y una persona noble. Ordenó la liberación de sus esclavos, se ocupó del futuro de su hija y de su segunda esposa Erpilis, y pidió que los restos de su primera esposa, Pitias, fueran enterrados junto a él. Al morir en el exilio, dejó tras de sí no solo una familia afligida, sino un legado intelectual cuyo volumen y profundidad el mundo comprendería solo siglos después. Su escuela, el Liceo, continuó funcionando bajo la dirección de Teofrasto, conservando el espíritu de la búsqueda científica. Pero el propio Aristóteles pasó a la historia para convertirse en maestro no solo de Alejandro, sino de toda la humanidad durante los siguientes 2 milenios. Cuando en el año 367 a.C., un joven de 17 años de Estagira cruzó por primera vez el umbral de la academia. Se encontró en el epicentro mismo de la vida intelectual del mundo antiguo. La academia estaba situada en una pintoresca arboleda al noroeste de Atenas, llamada así en honor al héroe Academo, y representaba no simplemente una escuela, sino una especie de hermandad religioso-filosófica. Aquí no había exámenes formales ni plazos fijos de estudio, pero había una estricta disciplina mental. Platón en ese momento tenía unos 60 años, se encontraba en el cenit de su fama y acababa de regresar de su segundo y fallido viaje a Sicilia. Para el joven Aristóteles, Platón se convirtió no solo en un maestro, sino en la personificación misma de la filosofía, un vínculo vivo con el legado de Sócrates. A lo largo de 2 décadas, Aristóteles absorbió el método de Platón, la dialéctica, es decir, el arte de llegar a la verdad a través del choque de opiniones opuestas y el análisis lógico de conceptos. Platón apreció de inmediato la extraordinaria pasión de su alumno por el conocimiento. En una época en la que la información se transmitía principalmente de forma oral, Aristóteles destacaba porque reunía rollos manuscritos y pasaba largas horas en soledad estudiándolos. Esto dio motivo a Platón para llamar a la casa de Aristóteles la casa del lector. Sin embargo, fue precisamente esta pasión por el estudio independiente de textos y hechos lo que comenzó a alejar gradualmente al alumno del maestro.
Mientras Platón consideraba que el verdadero conocimiento solo podía obtenerse mediante la reflexión abstracta y la abstracción matemática, Aristóteles dirigía cada vez más su mirada al mundo material circundante. El punto central de su futuro choque intelectual fue la famosa teoría de las ideas de Platón, o eidos. Platón afirmaba que nuestro mundo material es solo una sombra pálida, un reflejo imperfecto de un mundo superior de entidades ideales. Desde el punto de vista de Platón, cualquier caballo concreto que vemos en el prado es imperfecto y mortal, mientras que la verdadera caballidad, la idea eterna e inmutable, existe en un mundo celestial. Aristóteles, educado en una familia de médicos y acostumbrado a confiar en sus sentidos, comenzó a dudar de este concepto. Se preguntaba, ¿cómo pueden existir las ideas separadas de las cosas que definen? Si la idea es la esencia de la cosa, entonces debe encontrarse dentro de la cosa misma, y no en algún espacio fantasmal. Estas dudas no eran señal de falta de respeto, sino una manifestación de esa misma independencia de pensamiento que el propio Platón predicaba. Con el tiempo, Aristóteles desarrolló una serie de argumentos críticos contra la teoría de su maestro. Uno de los más famosos fue el llamado argumento del tercer hombre. Aristóteles razonaba así. Si para reconocer a dos personas como humanos necesitamos una idea general de hombre, entonces para relacionar esa idea con las personas reales, necesitaremos otra idea, una tercera, y así hasta el infinito. Esta construcción lógica mostraba que duplicar el mundo en cosas e ideas no explica la realidad, sino que solo la complica injustificadamente. Fue en este periodo cuando nació la postura que más tarde biógrafos anónimos plasmaron en la famosa fórmula latina: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. A pesar de las profundas discrepancias filosóficas, Aristóteles permaneció en la academia hasta la muerte misma de Platón en el año 347 a.C. Estos 20 años fueron el tiempo de formación de su propio método. Asimiló de Platón el hábito del pensamiento sistemático, de la búsqueda de definiciones y la clasificación de conceptos. Sin embargo, a diferencia de Platón, que a menudo recurría a mitos poéticos y metáforas para explicar verdades complejas, Aristóteles aspiraba a un lenguaje científico estricto, casi seco. En los muros de la academia comenzó a escribir sus primeros diálogos, que lamentablemente han llegado a nosotros solo en pequeños fragmentos, pero ya entonces los contemporáneos destacaban el flujo dorado de su elocuencia, que combinaba la profundidad de Platón y la precisión de un científico naturalista. La atmósfera en la academia de aquel tiempo estaba impregnada de discusiones sobre política y estructura estatal. Platón soñaba con un estado ideal, gobernado por filósofos, que estuviera construido sobre principios éticos inquebrantables. Aristóteles, en cambio, observando la lucha política real en Atenas y la influencia macedonia, comenzó a inclinarse hacia la idea de que los ideales deben ser probados por la práctica. Veía que la naturaleza humana es demasiado compleja para encajonarla en los marcos de un único esquema utópico. Este periodo sentó las bases para la futura contraposición de dos grandes caminos filosóficos: el idealismo platónico, que mira hacia lo alto, y el realismo aristotélico, firmemente plantado en la tierra. La muerte de Platón fue para Aristóteles no solo una pérdida personal, sino también el momento de su autodeterminación definitiva. Según las tradiciones académicas, la dirección de la escuela pasó a Espeusipo, sobrino de Platón. Espeusipo profundizó aún más en el misticismo matemático, que Aristóteles consideraba un callejón sin salida para la filosofía. Sintiendo que en la academia renovada no quedaba lugar para sus investigaciones empíricas y sus intereses biológicos, Aristóteles toma la decisión de abandonar Atenas. No fue una huida en el sentido literal de la palabra, más bien fue un paso lógico de un pensador maduro que había superado a su mentor y necesitaba su propio espacio para investigar. La experiencia adquirida en la academia enseñó a Aristóteles lo principal: el conocimiento no debe ser fragmentario. Gracias a Platón comprendió que la ciencia no es solo un conjunto de datos interesantes, sino un sistema integral donde la física, la ética, la lógica y la metafísica están conectadas entre sí por hilos invisibles pero firmes. Al irse de la academia, Aristóteles se llevaba consigo no solo una biblioteca de rollos, sino un grandioso proyecto para sistematizar todo el conocimiento humano. Dejó de ser alumno a los 37 años, una edad en la que muchos apenas comienzan su camino,
y partió a viajar, teniendo a sus espaldas un cimiento intelectual potentísimo que le permitió en adelante no solo complementar a Platón, sino también debatir con él de igual a igual a lo largo de los milenios siguientes. Esta ruptura entre dos grandes mentes fue determinante para toda la civilización occidental. Más tarde, el gran poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe diría que el mundo siempre estará dividido en platónicos y aristotélicos. Los primeros buscan la verdad en el mundo de las ideas y la iluminación divina. Los segundos, en el estudio minucioso de la naturaleza y las conexiones lógicas. Aristóteles fue el primero en mostrar que se puede respetar profundamente la tradición y al propio maestro, pero al mismo tiempo tener el valor de seguir a los hechos, a donde quiera que éstos lleven. Fue precisamente esta combinación de profunda preparación académica y empirismo intrépido lo que le permitió convertirse en ese primer motor de la ciencia europea, que puso en marcha el proceso de estudiar el mundo tal como es en realidad. Le esperaban años de viajes por las islas del mar Egeo y la costa de Asia Menor, donde las disputas teóricas se cambiarían por la observación de las mareas, la disección de animales marinos y el estudio de la organización de las colonias. Pero el cimiento colocado a la sombra de los olivos platónicos permaneció inquebrantable. La academia le dio la herramienta, la lógica y la dialéctica, y su propia naturaleza llenó esa herramienta de contenido concreto. La muerte del maestro en el año 347 a.C. fue el final formal de su aprendizaje, pero en realidad la disputa con Platón continuó en la cabeza de Aristóteles hasta el último día de su vida, obligándolo a precisar una y otra vez sus definiciones y a buscar pruebas en la realidad y no en los sueños. En el año 343 a.C., Aristóteles recibió una invitación que vinculó para siempre su nombre con la figura de mayor envergadura en la historia política de la antigüedad. El rey de Macedonia, Filipo II, un hombre de inmensa voluntad y ambición, buscaba al mejor maestro para su hijo de 13 años, Alejandro. La elección recayó en Aristóteles por varias razones. Era hijo del médico de la corte de los reyes macedonios. Su reputación como el más inteligente de los alumnos de Platón ya era indiscutible, y sus recientes lazos diplomáticos en Asia Menor lo convertían en un consejero valioso. Para Aristóteles, esta invitación fue la oportunidad no solo de realizar sus ideas sobre la educación de un gobernante ideal, sino también de obtener el apoyo de la monarquía más poderosa de aquel tiempo. El lugar de enseñanza no fue la ruidosa capital Pela, sino el apartado paraje de Miesa, situado en las pintorescas estribaciones. Allí, en una arboleda dedicada a las ninfas, el Ninfeo, se acondicionaron bancos de piedra y alamedas sombreadas para pasear, que recordaban la atmósfera de la Academia ateniense. Alejandro no estudiaba solo. Junto con él aprendían la ciencia sus coetáneos, hijos de la nobleza macedonia, entre los cuales estaban también los futuros diádocos, que más tarde se repartirían el imperio de Alejandro. Aristóteles les enseñó durante 4 años, desde el año 343 hasta el 340 a.C. Este periodo fue un experimento único en la historia de la pedagogía. La mente más grande de la época formaba la personalidad del conquistador más grande. El programa de estudios era enciclopédico e iba mucho más allá de la simple educación. Aristóteles enseñaba literatura a Alejandro, prestando especial atención a Homero. Se sabe que el filósofo preparó para el príncipe una edición especial de la Ilíada, que éste más tarde llamaría el mejor manual para el arte de la guerra y guardaría en un cofre precioso bajo su almohada durante todas sus campañas. Además de filología, Aristóteles familiarizaba a los alumnos con los fundamentos de la medicina y las ciencias naturales. Más tarde, los historiadores notarían que Alejandro no solo se interesaba por la teoría de la medicina, sino que a él mismo le gustaba recetar medicamentos y regímenes alimenticios a sus amigos enfermos, lo cual era una consecuencia directa de las lecciones del hijo del médico Nicómaco. Un lugar especial en su comunicación lo ocupaban la ética y la política. Aristóteles creía que un gobernante debe ser virtuoso no por la gloria, sino para lograr el bien supremo para sus súbditos. Inculcaba a Alejandro la idea de la superioridad de la cultura griega y la importancia de unir a los helenos bajo un liderazgo único. Sin embargo, fue precisamente en esta cuestión donde se perfiló su futura ruptura ideológica. Aristóteles aconsejaba a Alejandro ser un líder para los griegos y un amo para los bárbaros, tratando a los primeros como amigos y a los segundos como animales o plantas. Alejandro, por su parte, al madurar,
tomaría el camino de la fusión de culturas, intentando crear una potencia mundial única donde persas y macedonios fueran iguales, una idea que su maestro nunca pudo aceptar del todo. El vínculo entre maestro y alumno no se rompió ni siquiera después de que Alejandro ascendiera al trono en el año 336 a.C. Cuando el joven rey partió a su grandiosa campaña hacia Oriente, su colaboración adquirió un carácter científico. Alejandro, recordando el interés de su mentor por la biología, ordenó a sus cazadores, jardineros y pescadores recopilar información sobre la flora y fauna inusual de las tierras conquistadas. Existen testimonios de que miles de personas en todo el imperio participaban en la búsqueda de especímenes raros, que luego se enviaban a Aristóteles a Atenas. Fue precisamente gracias a estos materiales que el filósofo pudo redactar sus descripciones zoológicas sin precedentes por su precisión, incluyendo observaciones sobre elefantes y animales exóticos de la India. La influencia de Aristóteles sobre Alejandro sigue siendo objeto de profundos debates entre los historiadores. Por un lado, fueron precisamente las lecciones del filósofo las que inculcaron al conquistador esa amplitud intelectual que lo distinguía de los reyes bárbaros comunes. Alejandro construía ciudades, fundaba bibliotecas y aspiraba a explorar los confines del mundo habitado, guiado por la curiosidad científica sembrada en él en Miesa. Por otro lado, a medida que Alejandro se proclamaba Dios y adoptaba el despotismo oriental, sus relaciones se enfriaban. Un momento trágico fue la ejecución del sobrino de Aristóteles, el historiador Calístenes, que acompañaba al rey en la campaña y lo criticaba abiertamente por exigir que se hicieran reverencias al estilo persa. A pesar de este enfriamiento, el paraguas político de Alejandro garantizaba a Aristóteles seguridad y recursos colosales para su trabajo. Según algunas estimaciones, el rey asignó a las necesidades científicas de su maestro la enorme suma de 800 talentos de oro, lo que permitió a Aristóteles crear la primera gran biblioteca de la historia y reunir colecciones únicas. La estancia en la corte macedonia dio al filósofo la oportunidad no solo de observar la gran política desde dentro, sino también de reunir material empírico para su obra Política, donde analizaba diversas formas de gobierno basándose en la experiencia real de la construcción estatal. La experiencia de la tutoría en Macedonia fue para Aristóteles la transición de la teoría pura al estudio práctico de la vida. En Miesa comprendió definitivamente que el conocimiento debe servir a la acción y que el carácter de una persona se forja a través de los hábitos y la educación correcta desde una edad temprana. Cuando en el año 335 a.C. Aristóteles regresó a Atenas, ya no era simplemente un exalumno de Platón, sino un hombre que tenía a sus espaldas el poder de un imperio mundial y la autoridad de ser el educador del rey. Este estatus le permitió fundar el Liceo y convertirlo en el principal centro intelectual del mundo. Los años pasados con Alejandro enseñaron a Aristóteles a ver el mundo en su integridad. Comprendió la escala de las posibilidades humanas y la complejidad de gobernar enormes masas de personas. Estas lecciones sirvieron de base para sus ideas sobre el Estado y la ética del gobernante. Aunque al final de su vida Aristóteles se encontró en una posición peligrosa precisamente debido a su vínculo con la corte macedonia, este periodo fue necesario para que su filosofía no quedara como un conjunto de fórmulas abstractas, sino que se convirtiera en un sistema que abarcara todos los aspectos de la existencia humana, desde la estructura de un insecto hasta la psicología de un conquistador del mundo. Así, el papel de Aristóteles como mentor de Alejandro Magno no fue simplemente un episodio en su biografía, sino un elemento importante de su método científico. Gracias al apoyo de Alejandro, Aristóteles obtuvo acceso a materiales con los que otros científicos de la antigüedad solo podían soñar. Su alianza, aunque ensombrecida al final por desacuerdos políticos, se convirtió en un símbolo de una época en la que el pensamiento griego salió de los límites de las polis y comenzó a pretender la universalidad. Aristóteles educó al hombre que destruyó el viejo mundo, mientras él mismo creaba el cimiento intelectual para el mundo nuevo, el helenístico, donde la ciencia y la razón debían convertirse en los principales puntos de referencia. Capítulo 4. La fundación del Liceo y la escuela peripatética. En el año 335 a.C., Aristóteles regresa a Atenas. Este regreso no fue una simple visita a la ciudad de su juventud, fue un acto de afirmación de una nueva fuerza intelectual. Para entonces Aristóteles había cumplido 49 años, la edad de la madurez y de la máxima productividad.
A pesar de que la Academia de Platón continuaba existiendo bajo la dirección de Genócrates, Aristóteles comprendía que su visión de la ciencia requería otro espacio y otro método. No entró en disputa por el liderazgo en la vieja escuela, sino que fundó su propia institución educativa, que estaba destinada a convertirse en el prototipo de la universidad moderna. El lugar para la nueva escuela fue elegido en el suburbio noreste de Atenas, fuera de las murallas de la ciudad. Era un parque público y un gimnasio, situado junto al templo de Apolo Liceo, de donde provino el nombre Liceo. A diferencia de la apartada academia, el liceo era un lugar más abierto y dinámico. Aquí, entre plátanos centenarios y alamedas sombreadas, Aristóteles comenzó a reunir a su alrededor a personas con ideas afines y alumnos. Fue aquí donde se consolidó el nombre de Escuela Peripatética. La palabra perípatos significaba una galería cubierta para pasear y, según la tradición, Aristóteles prefería exponer sus pensamientos paseando junto con sus oyentes. No era solo un hábito, sino un método. El movimiento del cuerpo ayudaba al movimiento del pensamiento, convirtiendo el aprendizaje en un proceso vivo de intercambio de ideas. La estructura de la enseñanza en el liceo estaba estrictamente reglamentada y se dividía en dos niveles, lo que demostraba el respeto de Aristóteles por los diferentes grados de preparación de los oyentes. Por las mañanas impartía clases acroamáticas o secretas para un círculo estrecho de los alumnos más avanzados. En estas horas se discutían las cuestiones más complejas de lógica, física y metafísica. Después del mediodía comenzaban las conferencias exotéricas para un auditorio más amplio, donde se explicaban en un lenguaje accesible los fundamentos de la retórica, la política y la ética. Este enfoque permitía al liceo ser simultáneamente un instituto de investigación cerrado y un centro de divulgación para los ciudadanos de Atenas. El liceo, bajo la dirección de Aristóteles, se convirtió en el primer lugar de la historia donde la ciencia se transformó en una empresa colectiva. El filósofo comprendía que una sola persona no puede abarcar toda la diversidad del mundo, por lo que distribuía las tareas entre sus alumnos. Un círculo de seguidores se dedicaba a la recolección y clasificación de plantas, otro estudiaba la estructura estatal de diversas polis, un tercero sistematizaba datos sobre las costumbres de los pueblos bárbaros. En 12 años de trabajo, el liceo acumuló un volumen colosal de datos. Se analizaron 158 constituciones de ciudades griegas y bárbaras, lo que sirvió de base para las obras políticas de Aristóteles. Uno de los mayores logros del liceo fue la creación de la primera biblioteca verdaderamente grande de la antigüedad. Antes de Aristóteles, los libros eran una rareza y se guardaban de forma dispersa. Él, en cambio, compraba sistemáticamente rollos, encargaba copias y los clasificaba por temas. Esta biblioteca se convirtió en el corazón de la escuela, permitiendo a los científicos apoyarse en los trabajos de sus predecesores. Además de libros, en el liceo había un jardín zoológico y una extensa colección de muestras naturales, minerales, esqueletos de animales, herbarios. Muchas de estas piezas se enviaban por orden personal de Alejandro Magno desde sus campañas orientales. De este modo, el liceo se convirtió en el primer centro de investigación científica del mundo que poseía su propia base de laboratorio. La atmósfera en la escuela estaba impregnada del espíritu del empirismo. Mientras los platónicos buscaban la verdad en las proporciones matemáticas y las esferas celestiales, los peripatéticos de Aristóteles bajaban a la tierra. Estudiaban la estructura del estómago de los rumiantes, los ciclos de reproducción de los peces y la estructura de la madera. Aristóteles enseñaba a sus pupilos que no hay nada demasiado insignificante para la ciencia. En el insecto más modesto o en la disputa política cotidiana se esconden las leyes del universo. Este énfasis en los hechos y las observaciones hizo del liceo la cuna de las ciencias naturales. Fue aquí donde la botánica, la zoología y la meteorología comenzaron a formarse como disciplinas independientes con sus propias herramientas y terminología. La gestión de la escuela también estaba organizada sobre principios democráticos, lo que reflejaba las opiniones políticas de su fundador. Cada 10 días, los alumnos elegían un arconte, una persona responsable del orden y la organización de las comidas conjuntas. Estos almuerzos no eran una simple ingesta de alimentos, sino parte del proceso educativo, donde en un ambiente informal continuaban las discusiones. Aristóteles aspiraba a crear una comunidad en la que la amistad y la búsqueda conjunta de la verdad fueran inseparables. Consideraba que el conocimiento científico es la forma más elevada de actividad humana, que aporta la verdadera felicidad.
En el año 323 a.C., tras la muerte de Alejandro Magno, Aristóteles se vio obligado a abandonar Atenas, y la dirección del liceo pasó a su alumno más talentoso, Teofrasto. Fue precisamente Teofrasto quien pudo conservar la escuela en tiempos turbulentos, registrando oficialmente su territorio como propiedad privada y ampliando significativamente la biblioteca. Bajo su mando, el liceo continuó prosperando durante 3 décadas más, manteniéndose como el principal centro de la ciencia empírica. Teofrasto desarrolló las ideas de su maestro en el campo de la botánica y la caracterología, demostrando la viabilidad del sistema creado por Aristóteles. El legado del liceo es difícil de sobreestimar. Incluso después de que la escuela perdiera con el tiempo su antigua grandeza, los principios de organización del conocimiento científico establecidos en ella perduraron. La idea de dividir las ciencias en teóricas, prácticas y creativas, el uso de bibliotecas como base de la investigación, la recolección colectiva de hechos y su posterior clasificación. Todos estos son elementos sobre los que, 1500 años después, se construirían las primeras universidades europeas. La escuela peripatética se convirtió en un puente entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna, convirtiendo la filosofía de un arte de razonamiento en un sistema estricto de conocimiento de la realidad. Hoy, cuando hablamos de educación superior o ciencia académica, reproducimos inconscientemente el modelo creado por Aristóteles en el Liceo. Sus paseos bajo las bóvedas de las galerías en el año 335 a.C. pusieron en marcha un proceso que llevó a la aparición de los modernos laboratorios y centros de investigación. El Liceo no solo conservó los conocimientos del pasado, sino que enseñó a la humanidad cómo extraer, verificar y sistematizar esos conocimientos. Aristóteles demostró que la verdadera sabiduría no nace en el aislamiento del mundo, sino en estrecho contacto con él, en infinitos paseos por el jardín del conocimiento, donde cada hoja y cada piedra pueden convertirse en la fuente de un gran descubrimiento. Capítulo 5. La revolución en la lógica, la creación del sistema formal de pensamiento. Antes de que Aristóteles comenzara sus investigaciones, el pensamiento humano recordaba a un flujo caótico. La gente discutía, se persuadía mutuamente y construía teorías, pero no tenían un conjunto único de reglas que permitiera distinguir un razonamiento verdadero de una manipulación hábil. En la Atenas de aquel tiempo prosperaban los sofistas, maestros de elocuencia a sueldo, que se enorgullecían de su capacidad para probar cualquier punto de vista utilizando trucos lógicos. Aristóteles, siendo un científico que aspiraba a la precisión, comprendía: la ciencia necesita un cimiento fiable, necesitaba un órganon. Traducida del griego, esta palabra significa herramienta o instrumento. Fue precisamente bajo este nombre general que más tarde se unieron sus obras sobre lógica, convirtiéndose en el esqueleto intelectual de toda la civilización occidental. Aristóteles comenzó por lo más pequeño, por cómo clasificamos el mundo que nos rodea. Comprendía que antes de construir teorías complejas, hay que entender con qué categorías pensamos. En su obra homónima, Categorías, destacó 10 modos principales de describir cualquier objeto o fenómeno. Estos eran: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona concreta, primero la definimos como un ser vivo. Esto es la sustancia. Luego podemos decir que su altura es de 180 centímetros. Esto es cantidad. Es sabio. Esto es cualidad. Y se encuentra en el Liceo. Esto es lugar. Esta clasificación permitió por primera vez en la historia ordenar el proceso mismo de descripción de la realidad, impidiendo que el investigador se ahogara en el caos de características aleatorias. Sin embargo, el verdadero avance de Aristóteles fue la creación de la teoría del silogismo, expuesta en los Primeros Analíticos. Un silogismo es una deducción lógica en la que, a partir de dos premisas dadas, se deriva necesariamente una tercera: la conclusión. El ejemplo más famoso que se ha vuelto clásico dice así: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. A primera vista parece obvio, pero el genio de Aristóteles consistió en ver aquí una estructura matemática estricta. Comprendió que la veracidad de la conclusión depende no solo del contenido de las palabras, sino también de la forma misma del razonamiento.
Si se respetan las reglas de construcción del silogismo y las premisas iniciales son verdaderas, el resultado será verdadero siempre, independientemente de si se habla de planetas, de geometría o de asuntos estatales. Aristóteles fue más allá y dividió el conocimiento en dos tipos: analítica y dialéctica. La analítica, a la que dedicó los segundos analíticos, es el campo del conocimiento científico estricto. Aquí partimos de verdades obvias y autodemostradas, llamadas axiomas, y con ayuda de la lógica construimos un edificio de hechos irrefutables. La dialéctica, descrita en la obra Tópicos, es el campo del conocimiento probable. La utilizamos donde no tenemos verdades absolutas, pero sí opiniones comúnmente aceptadas. Es una herramienta para políticos, oradores y filósofos que mantienen discusiones sobre valores. Tal división permitió a la ciencia separarse de la retórica, dando a los científicos un método de prueba y a las figuras públicas reglas para una disputa honesta. En la base de todo el sistema lógico de Aristóteles yacen tres leyes que hasta hoy siguen siendo principios inquebrantables del pensamiento racional. La primera es la ley de identidad. Cada concepto en el proceso de razonamiento debe conservar un mismo y único significado. No podemos empezar hablando de justicia como ley y terminar hablando de ella como beneficio personal. La segunda es la ley de no contradicción. Es imposible que una misma cosa al mismo tiempo sea y no sea inherente a un mismo objeto en una misma relación. No se puede afirmar que una hoja es simultáneamente totalmente verde y totalmente no verde. Y la tercera es la ley del tercero excluido. Entre dos afirmaciones contradictorias no hay nada intermedio. Un enunciado es verdadero o falso. No hay una tercera opción. Estas leyes se convirtieron en las reglas de tráfico para la mente humana. Aristóteles también analizó detalladamente cómo nos equivocamos. En la obra Refutaciones sofísticas, clasificó los errores típicos en los razonamientos que utilizaban sus oponentes para engañar a los oyentes. Mostró cómo la gente sustituye conceptos, toma la consecuencia por la causa o hace generalizaciones falsas. Al desenmascarar estos trucos, Aristóteles no solo defendía la verdad, sino que daba a cada persona un medio de autodefensa intelectual. Enseñaba que la lógica no es magia accesible a unos elegidos, sino una habilidad que se puede y se debe entrenar. Gracias a esto, la ciencia dejó de ser un conjunto de visiones místicas y se convirtió en un proceso transparente y verificable. La influencia de la lógica de Aristóteles en la historia posterior de la humanidad es imposible de sobreestimar. Su sistema siguió siendo el único y absoluto en Europa y en Oriente Medio durante más de 2000 años. Los escolásticos medievales la elevaron al rango de absoluto. Los pensadores árabes vieron en ella la clave para comprender el orden divino. Incluso cuando en los siglos XIX y XX surgieron nuevas formas de lógica, matemática y simbólica, no anularon el sistema aristotélico, sino que solo lo complementaron, reconociendo en él un cimiento sólido. Cada vez que un programador moderno escribe una condición en un código o un abogado construye una línea de defensa en un tribunal, están utilizando herramientas perfeccionadas en el siglo IV a.C. Para el propio Aristóteles, la lógica era solo una etapa preparatoria, una propedéutica. Consideraba que antes de estudiar la estructura del cosmos o la biología de los animales, el investigador debe aprender a pensar correctamente. Sin esta herramienta, cualquier observación se convierte en un conjunto incoherente de impresiones. La lógica dio a los científicos la posibilidad de clasificar especies, determinar las causas de los fenómenos y conectar hechos dispersos en un sistema único de conocimientos. Fue precisamente gracias al Organon que la filosofía de Aristóteles se convirtió no solo en una escuela de pensamiento más, sino en un método universal de conocimiento que permitió al ser humano hablar con el mundo en el lenguaje de la razón. La creación de la lógica formal fue el mayor acto de sistematización en la historia. Aristóteles demostró que el mundo no solo es materialmente único, sino que también está lógicamente conectado. Mostró que nuestra mente es capaz de reflejar las leyes objetivas de la realidad si sigue reglas estrictas. Este descubrimiento infundió en la humanidad la confianza en la posibilidad de conocer la verdad. Incluso cuando la física de Aristóteles fue refutada y su cosmología quedó obsoleta, su lógica resistió. Siguió siendo ese armazón invisible sobre el cual hasta hoy se sostiene el edificio de la ciencia moderna y del diálogo racional, recordándonos que la claridad de pensamiento es el primer paso hacia cualquier gran logro. Capítulo 6.
Física y cosmología. La imagen del universo. Cuando Aristóteles se dedicaba al estudio de la naturaleza, no buscaba fórmulas matemáticas en el sentido moderno. Para él, la física era la filosofía segunda, la ciencia sobre la physis, es decir, sobre las cosas que poseen en sí mismas el principio de movimiento y reposo. En su obra fundamental, Física, emprendió el intento de crear el primer sistema integral de la historia que explicara cómo está organizado el mundo material, desde la caída de una piedra hasta la rotación de las estrellas. Este sistema era tan lógicamente coherente y convincente que definió los límites de la cosmovisión humana durante casi 2000 años, hasta los descubrimientos de Galileo y Newton. En la base de la cosmología aristotélica yacía una clara división del universo en dos regiones fundamentalmente diferentes, el mundo sublunar y el supralunar. La frontera entre ellos era la esfera de la luna. El mundo sublunar es nuestro espacio terrenal, donde todo nace, cambia y muere. Aquí reina el caos, la imperfección y el movimiento rectilíneo. En cambio, al mundo supralunar, que comienza desde la luna y se extiende hasta la esfera de las estrellas fijas, Aristóteles lo consideraba el ámbito de la perfección, la eternidad y la inmutabilidad. Allí no hay lugar para la descomposición ni el surgimiento, y el único tipo de movimiento posible es el círculo perfecto. Para explicar la composición de las cosas terrenales, Aristóteles desarrolló la doctrina de los 4 elementos que Empédocles había esbozado antes que él. Estos son tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de estos elementos poseía un par de cualidades. La tierra era fría y seca, el agua fría y húmeda, el aire cálido y húmedo, y el fuego cálido y seco. Sin embargo, el genio de Aristóteles añadió a este esquema el concepto crucial del lugar natural. Consideraba que cada elemento tiende a ocupar su posición determinada en el espacio. Los elementos pesados, tierra y agua, tienden naturalmente hacia abajo, hacia el centro del universo, que coincide con el centro de la Tierra. Los elementos ligeros, aire y fuego, tienden hacia arriba. Es por eso que una piedra cae y la llama de una hoguera siempre se dirige al cielo. Pero si todo en el mundo sublunar se compone de 4 elementos, ¿de qué están hechos los cielos? Aristóteles comprendía que los cuerpos celestes no podían estar hechos de fuego o tierra perecederos. De lo contrario, ya se habrían destruido o caído. Por eso introdujo el concepto de un quinto elemento, el éter o quinta esencia. El éter no tiene peso, no es caliente ni frío, es eterno e inmutable. De él están tejidas las estrellas y los planetas. A diferencia de los elementos terrestres, el éter posee una tendencia natural al movimiento circular. Esto explicaba por qué la bóveda celeste gira eterna y uniformemente, sin necesidad de empujones ni de una fuente externa de energía. El movimiento en general era un tema central de la física aristotélica. Destacaba 2 tipos, natural y violento. El movimiento natural ocurre por sí mismo, cuando un cuerpo regresa a su lugar natural. El movimiento violento requiere la aplicación de una fuerza externa. Por ejemplo, cuando una persona lanza una lanza. Aquí, Aristóteles se encontró con una paradoja. ¿Por qué la lanza sigue volando después de que la mano la ha soltado? Lo explicaba diciendo que el aire, desplazado por la punta, se precipita hacia atrás y empuja el asta. A pesar de lo erróneo de esta conclusión, el intento mismo de encontrar una causa mecánica del proceso fue un gran paso adelante para la ciencia. La diferencia más importante de Aristóteles con respecto a sus predecesores atomistas, como Demócrito, fue su rechazo decidido a la idea del vacío y la casualidad. Aristóteles afirmaba que la naturaleza no tolera el vacío, y todo en ella está lleno de materia. Pero aún más importante era su fe en la teleología, la doctrina de los fines. Aristóteles desarrolló la teoría de las 4 causas de cualquier fenómeno. Para entender una cosa hay que conocer su causa material, de qué está hecha, la formal, cuál es su diseño, la eficiente, quién la hizo, y lo principal, la causa final, es decir, aquello para lo cual existe. Desde su punto de vista, la lluvia no cae simplemente por la condensación de la humedad, sino para regar las plantas. El mundo de Aristóteles era un lugar profundamente lleno de sentido, donde cada piedra y cada planeta tenía su objetivo y su propósito. Esta imagen del mundo culminaba con el concepto del primer motor.
Aristóteles razonaba lógicamente. Si todo lo que se mueve es movido por algo más, entonces al principio de esta cadena debe haber algo que mueva todo lo demás, permaneciendo inmóvil. No era un Dios persona en el sentido religioso, era pura razón, un intelecto supremo que pone el cosmos en movimiento no con un empujón físico, sino con la fuerza del amor y la atracción, como un objeto de deseo atrae hacia sí a quien lo anhela. Todo el cosmos de Aristóteles es un mecanismo enorme y complejo que tiende eternamente hacia la perfección de este primer motor. A pesar de que muchos dogmas físicos de Aristóteles fueron refutados más tarde, su influencia fue colosal. Fue el primero en proponer un método sistemático de estudio de la naturaleza, basado no en mitos, sino en la observación y la deducción lógica. Su cosmología daba a la gente una sensación de seguridad y orden. La Tierra estaba en el centro, el cielo era firme y confiable, y la vida tenía un objetivo claro. El sistema geocéntrico de Aristóteles, perfeccionado más tarde por Ptolomeo, perduró hasta el siglo XVI, hasta que Copérnico y Bruno destruyeron las esferas de cristal de los cielos. Los errores de Aristóteles en física a menudo se llaman los mayores frenos de la ciencia, pero es una evaluación injusta. Sin su intento de sistematizar los conocimientos sobre el movimiento y la materia, no habríamos tenido el cimiento mismo desde el cual pudieron impulsarse los científicos de la Edad Moderna. Él enseñó a la humanidad a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué se mueven las cosas? ¿De qué están compuestas y cómo están conectadas las partes del universo? Incluso al criticar a Aristóteles, Newton y Galileo, utilizaban su terminología y se apoyaban en su lógica. Su física fue una etapa necesaria en la maduración de la mente humana, que transformó un mundo caótico de fuerzas naturales en un cosmos ordenado, accesible a la comprensión y descripción. Al terminar su obra sobre la naturaleza, Aristóteles mostró que el ser humano es capaz de abarcar con el pensamiento todo el universo. Desde la pequeña semilla que crece en la Tierra según las leyes de su forma interna, hasta la majestuosa rotación de las esferas estelares. Todo era parte de un plan único. Este optimismo científico, la convicción de que el mundo es cognoscible y lógico, se convirtió en el principal legado de la física aristotélica. Hasta hoy utilizamos sus conceptos de materia, energía y forma cuando intentamos describir la estructura de la realidad, confirmando que la voz del filósofo de esta gira resuena incluso a través del zumbido de los laboratorios modernos. Capítulo 7. Biología, el padre de la zoología empírica. Si en el campo de la física y la cosmología Aristóteles a menudo confiaba en construcciones especulativas, en el estudio de la naturaleza viva se mostró como un destacado científico práctico. Son precisamente las obras biológicas del filósofo las que hoy despiertan mayor admiración entre los naturalistas modernos. A lo largo de muchos años, especialmente durante su estancia en la isla de Lesbos y en el periodo de dirección del Liceo, realizó un trabajo colosal de recolección, descripción y clasificación de los seres vivos. Su enfoque combinaba la observación minuciosa, la disección detallada y el deseo de encontrar un orden lógico en el aparente caos de las formas naturales. Fue el primero en la historia en demostrar que el estudio de los animales no es una simple curiosidad ociosa, sino una disciplina científica fundamental. La base de sus investigaciones biológicas fue la obra Historia de los animales, en la cual describió más de 500 especies de seres vivos. Para el siglo IV a.C., esto fue un logro sin precedentes. Aristóteles no solo enumeraba nombres, sistematizaba datos sobre anatomía, formas de reproducción, dieta y comportamiento de los animales. Sus fuentes no eran solo observaciones personales, sino también información obtenida de pescadores, cazadores, apicultores y pastores. Un enorme volumen de datos le fue enviado por los participantes en las campañas de Alejandro Magno, gracias a lo cual en las obras del filósofo aparecieron descripciones de elefantes indios y aves exóticas. Sin embargo, el núcleo de sus investigaciones seguía siendo la fauna del mar Egeo, que conocía hasta el más mínimo detalle. La principal contribución de Aristóteles a la biología fue la creación del primer sistema científico de clasificación. Dividió a todos los animales en dos grandes grupos: animales con sangre y animales sin sangre. Esta división coincide casi perfectamente con la división moderna en vertebrados e invertebrados. A los animales con sangre asignó al ser humano, a los cuadrúpedos, mamíferos y reptiles, a las aves y a los peces. El grupo de animales sin sangre lo formaron los de cuerpo blando, cefalópodos,
los de caparazón blando, crustáceos, los de piel dura, moluscos con concha, y los insectos. Dentro de estos grupos distinguía géneros y especies, basándose no en rasgos aleatorios, sino en características esenciales de la estructura del organismo. Aristóteles fue pionero de la anatomía comparada y la embriología. Comprendía que para conocer la esencia de un ser vivo no basta con un examen externo. En sus obras describe los resultados de disecciones de más de 50 especies de animales. Uno de sus hallazgos más famosos fue la descripción de la compleja estructura del estómago de los rumiantes, que dividió en 4 secciones. En la isla de Lesbos estudió los erizos de mar y describió con tanto detalle su aparato bucal, compuesto por 5 dientes y un complejo sistema de músculos, que esta estructura hasta hoy lleva en la ciencia el nombre de linterna de Aristóteles. Su precisión al describir la anatomía de los pulpos y las sepias era tan alta que algunos hechos mencionados por él fueron confirmados nuevamente por los científicos solo en el siglo XIX. El filósofo prestaba especial atención a las cuestiones del origen de la vida. En el Tratado sobre la generación de los animales, expuso sus observaciones sobre el desarrollo del embrión. Abría huevos de gallina diariamente durante la incubación, registrando la aparición de los primeros vasos, el latido del corazón y la formación de las extremidades. Esto le permitió concluir que los órganos no se forman todos a la vez, sino secuencialmente, uno tras otro. En esta misma obra consideraba los mecanismos de la herencia, suponiendo que tanto el padre como la madre hacen su aporte a la formación de la descendencia. Aunque erróneamente creía que la sangre era la portadora de la información hereditaria, la idea misma de la transmisión de rasgos fue formulada por él con sorprendente claridad. Aristóteles también desarrolló el concepto de la escala de la naturaleza o cadena de los seres. Veía en el mundo una jerarquía que comenzaba desde la materia inanimada y pasaba suavemente a las plantas, luego a los animales inferiores, a los mamíferos superiores y finalmente al ser humano. Consideraba que las transiciones entre estos escalones eran graduales y casi imperceptibles. Por ejemplo, clasificó a las esponjas como seres que ocupan una posición intermedia entre las plantas y los animales. Esta idea de la continuidad de la vida ejerció una enorme influencia en las futuras teorías de la evolución, aunque el propio Aristóteles creía en la inmutabilidad de las especies, considerando que cada forma de vida se reproduce eternamente a sí misma según su objetivo interno. En sus razonamientos biológicos, el filósofo siempre buscaba la respuesta a la pregunta ¿para qué? Su enfoque teleológico implicaba que la naturaleza no hace nada en vano. Cada parte del cuerpo de un animal, desde la garra de un león hasta el ala de una mosca, tiene su función asignada y está adaptada al entorno. Comparaba el trabajo del organismo con el trabajo de un artesano. La naturaleza utiliza el material disponible de la manera más eficiente para lograr un objetivo determinado. Esta comprensión de la unidad de forma y función se convirtió en la piedra angular de la biología. Aristóteles fue el primero en darse cuenta de que un organismo vivo no es simplemente una suma de partes, sino un sistema integral donde todo está interconectado y subordinado al bien común del todo. Muchas de sus observaciones parecieron ficticias a sus contemporáneos y a científicos de épocas posteriores, hasta que el progreso de la ciencia confirmó su veracidad. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que algunas especies de tiburones son vivíparas y tienen algo parecido a la placenta de los mamíferos. No creyeron en este hecho durante 2000 años, considerándolo un error de copista, hasta que en el siglo XIX el zoólogo Johannes Müller descubrió precisamente ese mecanismo de reproducción en los tiburones mustelus. También se confirmaron sus relatos sobre cómo los siluros protegen sus huevos y sobre el complejo comportamiento social de las abejas. La fenomenal capacidad de observación de Aristóteles le permitió ver detalles que escapaban a la vista de los científicos hasta la invención del microscopio. La biología de Aristóteles no era simplemente un conjunto de hechos, sino un intento de comprender la esencia misma de la vida. Introdujo el concepto de alma como principio organizador del cuerpo vivo. Para él, el alma vegetativa respondía de la nutrición y el crecimiento, la animal del movimiento y los sentidos, y la humana de la razón. De este modo vinculó la fisiología con la psicología, creando una ciencia única sobre lo vivo. Sus obras siguieron siendo una autoridad indiscutible hasta la época de la Ilustración. Incluso Charles Darwin, tras leer los tratados biológicos de Aristóteles a finales del siglo XIX, escribió que sus antiguos ídolos, Linneo y Cuvier,
parecían solo escolares en comparación con el viejo griego. Hoy vemos en Aristóteles al primer verdadero naturalista que nos enseñó a mirar la naturaleza con respeto y atención a los detalles. Mostró que la verdad no se esconde en los cielos abstractos, sino en las profundidades del océano, en la estructura de una flor y en los hábitos de las bestias salvajes. Su método, de la observación a la clasificación y luego a la búsqueda de causas, sigue siendo hasta hoy el estándar de oro de la investigación científica. Aristóteles regaló a la humanidad la comprensión de que somos parte de un mundo de naturaleza viva enorme, complejamente organizado y profundamente lógico, cuyo estudio es la forma más elevada de manifestación de la mente humana. Capítulo 8. Ética. El camino a la eudaimonía. En el sistema del conocimiento humano construido por Aristóteles, la cuestión de cómo debe vivir una persona no estaba separada de la ciencia sobre la naturaleza. Al contrario, se derivaba lógicamente de ella. Si cada piedra, planta o animal tiene su objetivo y su propósito, entonces el ser humano también debe tener tal objetivo. A la búsqueda de este propósito está dedicada una de las obras más significativas en la historia de la filosofía, la Ética a Nicómaco. Este nombre, según una versión, está relacionado con el hijo del filósofo, Nicómaco, quien o bien editó las notas de su padre o fue su destinatario principal. Según otra, el libro estaba dedicado a la memoria del padre de Aristóteles, que llevaba el mismo nombre. En este tratado, el pensador traslada su método de clasificación y búsqueda de causas del campo de la biología al campo del comportamiento humano, intentando convertir la moral de un conjunto de enseñanzas vagas en una disciplina estricta y práctica. El concepto central de la ética aristotélica es la eudaimonía. Al español, esta palabra a menudo se traduce como felicidad, pero tal traducción no es del todo exacta. Para el hombre moderno, la felicidad es un estado emocional breve, un sentimiento de alegría o éxtasis. Para Aristóteles, en cambio, la eudaimonía es un estado objetivo de prosperidad, bienestar y éxito en la realización del propio propósito humano. No es lo que una persona siente en un momento concreto, sino cómo se puede valorar toda su vida en conjunto. La eudaimonía es el bien supremo al que todas las personas aspiran por sí mismo, mientras que la riqueza, la fama o la salud son solo instrumentos para alcanzarla. Para entender en qué consiste la felicidad humana, Aristóteles propone encontrar la función específica del hombre. La nutrición y el crecimiento son propios también de las plantas, los sentidos y el movimiento de los animales. Lo único que distingue al hombre es la capacidad de actuar según la razón. Por consiguiente, el bien supremo para nosotros consiste en la actividad activa del alma conforme a la virtud. Aristóteles subraya: ser virtuoso no significa simplemente poseer ciertas cualidades estando acostado en el sofá. La virtud no es un estado, sino una actividad. Así como en los Juegos Olímpicos las coronas no las reciben los más bellos y fuertes, sino los que participan en las competiciones y vencen, así en la vida la felicidad es para quienes actúan correctamente. Aristóteles divide las virtudes humanas en dos grandes clases, intelectuales y morales. Las virtudes intelectuales o dianoéticas, tales como la sabiduría, la razón y la prudencia, se adquieren principalmente mediante la enseñanza. Las morales o éticas, tales como el coraje, la generosidad y la justicia, se forman a través del hábito. La propia palabra griega ética proviene de ethos, que significa carácter o hábito. El filósofo afirma que no nacemos buenos o malos por naturaleza. La naturaleza solo nos da la posibilidad de adquirir virtudes, y las fijamos mediante el ejercicio constante. Nos hacemos constructores construyendo casas, y nos hacemos justos realizando actos justos. La contribución más famosa de Aristóteles a la teoría de la moral fue su doctrina del justo medio o término medio. Notó que cualquier virtud moral perece tanto por defecto como por exceso. La perfección moral es la habilidad de encontrar la medida correcta entre dos extremos, cada uno de los cuales es un vicio. Por ejemplo, el coraje es el término medio entre la temeridad insensata y la cobardía. La generosidad es el equilibrio entre el despilfarro y la tacañería. La prudencia yace entre el desenfreno y la insensibilidad. Este medio no es un punto matemático, igual para todos. Es individual y depende del contexto. Lo que será coraje para un guerrero experimentado puede resultar insensatez para un niño. Se presta especial atención en la Ética a Nicómaco a la sabiduría práctica, o frónesis,
A diferencia del conocimiento teórico sobre verdades eternas, la frónesis es la capacidad de tomar decisiones correctas en situaciones vitales concretas. Aristóteles comprendía que la vida es demasiado compleja para poder describirla con un conjunto de reglas rígidas para todos los casos. El ser humano debe desarrollar en sí mismo una especie de visión moral que le permita ver qué acto será el mejor aquí y ahora. Es por eso que la ética de Aristóteles se considera una ética del carácter y no una ética de reglas. La pregunta principal no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué clase de persona debo ser? A diferencia de muchos otros filósofos, Aristóteles era realista y reconocía que para la felicidad plena una sola virtud puede no ser suficiente. Decía abiertamente que la eudaimonía requiere también bienes externos. Es difícil ser feliz si eres extremadamente pobre, estás enfermo, solo, o si tus hijos son infelices. Consideraba que cierto nivel de bienestar, la presencia de amigos fieles e incluso una buena apariencia son el fondo necesario sobre el cual puede desplegarse una vida virtuosa. Esto hace que su enseñanza sea sorprendentemente moderna y humana. No nos exige ascetismo ni rechazo del mundo, sino que nos enseña a usar correctamente lo que tenemos. La amistad en la ética de Aristóteles ocupa un lugar tan importante que se le dedican 2 de los 10 capítulos de su tratado principal. Llama al amigo un segundo yo y afirma que nadie desearía para sí una vida sin amigos, incluso si poseyera todos los demás bienes. Aristóteles distingue 3 tipos de amistad. La primera se basa en la utilidad. Las personas se necesitan mutuamente para obtener un beneficio. Tal amistad se desintegra fácilmente cuando el beneficio desaparece. La segunda se basa en el placer. Se encuentra a menudo entre los jóvenes y se sostiene en diversiones comunes. El tercer tipo, el superior, es la amistad por la virtud. En ella, los amigos se aman por lo que son en realidad y se desean el bien mutuamente por el bien mismo. Tal amistad es duradera y es uno de los mayores adornos de la vida humana. Al concluir sus razonamientos éticos, Aristóteles llega a la conclusión de que la forma superior de eudaimonía es la vida dedicada a la contemplación y al conocimiento de la verdad. Dado que la razón es la parte divina en el hombre, la actividad de la razón aporta el disfrute más puro y sostenible. Sin embargo, inmediatamente hace una salvedad. Tal vida contemplativa está al alcance del hombre solo ocasionalmente. El resto del tiempo debemos vivir como animales políticos, manifestando nuestras virtudes en el trato con otras personas. La ética de Aristóteles no es el camino de un ermitaño, sino el camino de un ciudadano activo que aspira a la perfección dentro de la sociedad. La influencia de las ideas de Aristóteles en la cultura mundial es colosal. En la Edad Media, su ética fue integrada en la doctrina cristiana por Tomás de Aquino, quien añadió a las virtudes naturales de Aristóteles las teologales: fe, esperanza y caridad. En los siglos XX y XXI, el interés por la ética de la virtud estalló con nueva fuerza como alternativa a los enfoques jurídicos secos de la moral. Aristóteles nos enseñó que una buena vida es el resultado de un largo trabajo sobre el propio carácter. Mostró que la felicidad no cae del cielo y no es asunto del azar, sino que representa el arte de encontrar el equilibrio y realizar el propio potencial en los actos cotidianos. La política para Aristóteles nunca fue un área aislada de la actividad humana o una simple lucha por el poder. Al contrario, la consideraba como la más importante de la ciencia de las ciencias, que corona el edificio de su doctrina ética. Si la ética estudia el camino a la felicidad para un individuo, la política investiga cómo alcanzar ese bien para toda la comunidad. En la comprensión del filósofo, el Estado es la forma superior de unión humana, ya que solo en él puede el hombre realizar completamente su potencial. Fue en este contexto que Aristóteles formuló su famosa definición: el hombre es por naturaleza un animal político, es decir, un ser destinado a la vida en una sociedad organizada sobre los principios de la ley y la razón. Su enfoque para el estudio de la política lo construyó sobre el mismo cimiento sólido de hechos que sus investigaciones biológicas. Antes de proceder a las generalizaciones teóricas, él y sus alumnos en el liceo realizaron un trabajo titánico de recolección y análisis de datos. Se estudiaron y documentaron los regímenes estatales de 158 ciudades-estado griegas y bárbaras. Hasta nuestros días, de este grandioso archivo solo ha llegado completa la Constitución de los atenienses, descubierta en papiros a finales del siglo XIX.
Este enfoque empírico permitió a Aristóteles alejarse de las fantasías utópicas de su maestro Platón y concentrarse en la búsqueda de formas de gobierno realmente viables y estables. En su obra de 8 volúmenes, Política, el pensador clasificó todos los tipos de régimen estatal según 2 criterios: la cantidad de gobernantes y el objetivo que persiguen. Destacó 3 formas de gobierno correctas, donde el poder actúa en interés del bien común, y 3 desviadas, donde los gobernantes persiguen solo su propio beneficio. A las formas correctas asignó la monarquía, el poder de uno; la aristocracia, el poder de unos pocos mejores; y la politeia, el poder de la mayoría basado en la ley. A cada una de ellas correspondía su sombra distorsionada: la tiranía como distorsión de la monarquía, la oligarquía como distorsión de la aristocracia y la democracia como distorsión de la politeia. Al analizar estas formas, Aristóteles mostraba un profundo realismo. Señalaba que la tiranía es el peor tipo de régimen, ya que pisotea las leyes y se sostiene sobre el miedo. Criticaba la oligarquía porque en ella el poder pertenece exclusivamente a los ricos, que ignoran las necesidades del pueblo. A la democracia de su tiempo la consideraba peligrosa, ya que en ella el poder de la mayoría desposeída a menudo se convertía en despotismo de la multitud, donde la ley era sustituida por los caprichos de la Asamblea Popular. Fue precisamente en esta crítica a los extremos donde se manifestó su deseo de encontrar el justo medio a nivel estatal. Este medio ideal para Aristóteles se convirtió en la politeia. Es una forma de organización en la que se combinan los mejores rasgos de la democracia y la oligarquía, pero al mismo tiempo se nivelan sus defectos. El pilar principal de la politeia debía ser la clase media. Personas de bienestar moderado, que no son tan ricas como para provocar envidia y aspirar a la tiranía, ni tan pobres como para que la desesperación los empuje a rebeliones. Aristóteles consideraba que es precisamente el estrato medio de ciudadanos el que asegura la estabilidad al Estado, ya que son más propensos que otros a seguir la voz de la razón y respetar la ley. En un Estado donde predomina la clase media, estallan con menos frecuencia guerras civiles y se alcanza más fácilmente la concordia social. La cuestión de quién puede considerarse ciudadano era fundamental para Aristóteles. Definía la ciudadanía no simplemente por el lugar de residencia, sino por la participación en los tribunales y en la Asamblea Popular. En su visión, el ciudadano es aquel que sabe tanto obedecer como mandar. Sin embargo, este estatus imponía serias limitaciones. Para dedicarse a la política, una persona requería ocio, lo que significa que no debía estar absorbida por el duro trabajo físico. Esto llevó a Aristóteles a justificar la esclavitud y a excluir a los artesanos del número de ciudadanos de pleno derecho. Consideraba que algunas personas, por naturaleza, no son capaces de un autocontrol racional y necesitan dirección, lo que reflejaba las realidades sociales del siglo IV a.C. El estado ideal de Aristóteles tenía parámetros muy concretos. No debía ser demasiado grande para que los ciudadanos pudieran conocerse en persona, pero tampoco demasiado pequeño para poder abastecerse de todo lo necesario. El filósofo describía detalladamente los requisitos para el territorio. Debía ser de difícil acceso para los enemigos, tener salida al mar para el comercio y poseer un clima saludable. Incluso daba recomendaciones sobre la planificación de las ciudades y las ciudades, aconsejando construir calles curvas para la defensa contra invasores y asignar lugares especiales para las comidas públicas y los gimnasios. La tarea más importante del Estado, consideraba Aristóteles, era la educación de los ciudadanos. Dado que el objetivo de la polis es la vida virtuosa, los gobernantes deben preocuparse por la formación del carácter de la juventud. La educación debe ser pública y no privada, e incluir gimnasia, gramática, música y dibujo. La música ocupaba un lugar especial. Aristóteles creía que ciertos modos y ritmos son capaces de influir directamente en el alma, haciendo a la persona valiente o mansa. Un Estado que no se preocupa por la imagen moral de sus ciudadanos, según el filósofo, está inevitablemente condenado a la degradación y la desintegración. La teoría política de Aristóteles sentó las bases para muchos conceptos que utilizamos hoy. Su idea sobre la supremacía de la ley sobre la voluntad de los gobernantes se convirtió en el cimiento del concepto de Estado de Derecho. Su análisis de la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, aunque en forma embrionaria, anticipó las ideas de la Ilustración. Fue el primero en señalar la relación entre la igualdad económica y la estabilidad política.
subrayando que la desigualdad extrema es la causa principal de las revoluciones. Incluso después de 2300 años, las obras de Aristóteles sobre política siguen siendo actuales. Sus advertencias sobre los peligros del populismo en la democracia y sobre la codicia de las oligarquías suenan sorprendentemente modernas. Enseñó a la humanidad a considerar la política no como el arte del engaño, sino como una ética práctica cuyo objetivo es crear las condiciones para una vida digna y feliz de cada ciudadano libre. La transición del estudio de la virtud individual a las leyes de todo el Estado completó el sistema del mundo aristotélico, convirtiéndolo en una guía universal para la sociedad civilizada. La muerte de Aristóteles en el año 322 a.C. en la isla de Eubea podría haber sido el fin de su grandioso sistema, si no fuera por el destino excepcional de sus manuscritos. A diferencia de Platón, cuyos diálogos estaban destinados al gran público y se conservaban cuidadosamente en la academia, las principales obras de Aristóteles representaban notas de trabajo, apuntes de conferencias y materiales para uso interno en el liceo. Según testimonios históricos, el camino de estos textos hasta el lector estuvo lleno de vicisitudes. Tras la muerte del sucesor de Aristóteles, Teofrasto, la biblioteca fue legada a Neleo de Escepsis, cuyos descendientes, al no ser científicos, escondieron los invaluables rollos en un sótano, salvándolos de los reyes de Pérgamo, ávidos de libros. Allí, en la humedad y la oscuridad, las obras del filósofo permanecieron cerca de 200 años, hasta que en el siglo I a.C. fueron compradas por el coleccionista Apelicón y trasladadas a Atenas. Una nueva etapa en la historia del aristotelismo comenzó cuando el general romano Sila tomó Atenas en el año 86 a.C. y se llevó la biblioteca a Roma como trofeo de guerra. Aquí se puso manos a la obra el erudito Andrónico de Rodas. Fue él quien sistematizó las notas dispersas, las agrupó por temas y les dio los nombres con los que las conocemos hoy. Por ejemplo, la obra Metafísica recibió su nombre simplemente porque en la edición de Andrónico iba después de la física, literalmente lo que está después de la física. Esta edición convirtió a Aristóteles de un fundador de escuela medio olvidado en la principal autoridad intelectual del mundo antiguo. Los científicos romanos y los neoplatónicos posteriores comenzaron a escribir infinitos comentarios a sus obras, intentando conciliar su sistema con las nuevas corrientes filosóficas. Con la caída del Imperio Romano, el centro de estudio de Aristóteles se desplazó a Oriente, primero a Bizancio y luego al mundo islámico. En la época del califato abasí, en los siglos VIII y IX de nuestra era, comenzó un movimiento a gran escala para traducir a los clásicos griegos al idioma árabe. En Bagdad llamaban a Aristóteles el primer maestro. Pensadores como Al-Farabi, Avicena y Averroes no solo conservaron sus textos, sino que desarrollaron su lógica, física y psicología, convirtiéndolas en la base de la edad de oro de la ciencia islámica. Fue precisamente a través de las traducciones y comentarios árabes que Europa en los siglos XII y XIII descubrió de nuevo a Aristóteles. Su regreso a Occidente produjo el efecto de una revolución intelectual, convirtiéndose en el cimiento para el surgimiento de las primeras universidades en París, Oxford y Bolonia. La figura clave en este proceso fue Tomás de Aquino en el siglo XIII. Realizó un trabajo titánico de síntesis de la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Antes de esto, la Iglesia miraba con sospecha al pensador pagano, cuya imagen del mundo no necesitaba la intervención divina para explicar el movimiento de los planetas. Tomás, en cambio, mostró que la razón y la fe no se contradicen, y utilizó la lógica aristotélica para probar la existencia de Dios. Desde ese momento, Aristóteles se convirtió en una autoridad indiscutible para la escolástica medieval. Lo llamaban simplemente el filósofo, y discutir con él se consideraba casi la misma herejía que discutir con las Sagradas Escrituras. Sin embargo, fue precisamente esta canonización lo que con el tiempo se convirtió en un obstáculo para el progreso. Hacia la época del Renacimiento y el inicio de la Edad Moderna, la física y la cosmología aristotélicas se convirtieron en dogmas que frenaban el desarrollo de la ciencia. En los siglos XVI y XVII, gigantes como Nicolás Copérnico, Francis Bacon, René Descartes y Galileo Galilei se vieron obligados a comenzar su actividad con la destrucción de la fortaleza aristotélica. Se demostró que la Tierra no es el centro del universo, que los cuerpos pesados y ligeros caen con la misma velocidad y que el vacío es completamente posible. Llegó un período de negación decidida de Aristóteles.
Se le acusaba de excesiva especulación y desprecio por el experimento. No obstante, cuando el polvo de las revoluciones científicas se asentó, quedó claro que los detractores de Aristóteles utilizaron las mismas herramientas que él mismo había creado. El método de análisis racional, la lógica deductiva, el aparato categorial, todo esto permaneció en el arsenal de la ciencia. Es más, en el siglo XIX, con el desarrollo de la biología moderna, los científicos volvieron a recurrir a sus trabajos empíricos. Charles Darwin reconoció en él al mayor naturalista de todos los tiempos, señalando que sus propios logros parecían insignificantes ante la amplitud de intereses y la profundidad de observaciones del hombre de esta gira. En el siglo XX renació también el interés por su ética. Los filósofos comprendieron que las reglas secas de la moral no pueden sustituir la educación del carácter y la aspiración al justo medio. La universalidad de Aristóteles radica en que abarcó prácticamente todas las áreas de la existencia humana. Hoy seguimos viviendo en un mundo construido conceptualmente por él. Cuando dividimos las ciencias en naturales y humanas, seguimos su clasificación. Cuando usamos en el habla palabras como energía, materia, sustancia, principio o categoría, hablamos en un lenguaje que él dotó de significados precisos. Incluso la estructura de la democracia moderna, con su sistema de pesos y contrapesos, se apoya en gran medida en su análisis de los regímenes políticos. Aristóteles enseñó a la humanidad no solo a recopilar hechos, sino a ver detrás de ellos las regularidades, convirtiendo el flujo caótico de impresiones en un sistema ordenado de conocimientos. La historia de Aristóteles nos muestra un ejemplo asombroso de cómo la fuerza de un solo pensamiento humano puede dirigir el desarrollo de la civilización a lo largo de miles de años. No ofrecía respuestas listas para todas las preguntas, pero nos dio un método con el cual se pueden buscar esas respuestas. Su aspiración a la sistematización no era una manifestación de pedantería, sino una profunda fe en que el mundo es racional y accesible al conocimiento. Demostró que para comprender lo grande hay que saber mirar atentamente lo pequeño, la estructura de una concha marina, la estructura de una oración, los motivos del acto de un vecino. En esta atención a la realidad reside la verdadera grandeza de su espíritu. Hoy podemos sonreír al leer sus razonamientos sobre el éter celestial o el lugar natural del fuego, pero no podemos dejar de admirar el coraje intelectual con el que emprendió la descripción de todo el universo. Fue el primero en convertir la filosofía de una profecía poética en una disciplina académica estricta. Su liceo hace mucho que se convirtió en ruinas. Sus manuscritos alguna vez se pudrieron en sótanos, y sus ideas fueron sometidas a una crítica demoledora, pero el cimiento que él puso se mantiene inquebrantable. Nuestra ciencia, nuestra justicia, nuestra educación y nuestra idea del honor y la virtud. Todo esto lleva la marca invisible del hombre que hace 2300 años simplemente amaba pasear por el jardín y reflexionar sobre la naturaleza de las cosas. Terminando nuestro largo relato, vemos a Aristóteles no como un monumento de mármol congelado, sino como una mente viva e inquieta que nunca se detenía en lo logrado. Partió al exilio conservando la fidelidad a la verdad y nos dejó en herencia no solo libros, sino la idea misma del diálogo racional con el mundo. Esta historia nos enseña que el conocimiento no es una carga pesada del pasado, sino un proceso vivo que requiere claridad de pensamiento y honestidad ante los hechos. En un mundo que cambia constantemente y escapa a las definiciones, el legado de Aristóteles sigue siendo para nosotros una brújula fiable, que nos recuerda que el camino a la felicidad y la sabiduría siempre pasa por la comprensión de las leyes por las que vive este universo. Cerramos esta página de la historia comprendiendo que cada vez que intentamos razonar lógicamente, cuando aspiramos a la justicia o estudiamos con curiosidad la naturaleza, continuamos la obra de aquel mismo lector inteligente de la Academia de Platón. Su voz, tranquila y sensata, continúa resonando a través de los siglos, invitándonos a un paseo eterno por las alamedas del conocimiento, donde tras cada giro nos espera un nuevo descubrimiento y una nueva oportunidad de hacer este mundo un poco más comprensible y mejor. Aquí termina nuestra inmersión en la vida y obra de Aristóteles. Si les interesan las historias sobre grandes pensadores y eventos que formaron nuestro mundo, puedo preparar un guión sobre otra figura destacada o época. ¿De quién les gustaría escuchar la próxima vez?